Conversaciones sobre los 70, una revolución posible. El impacto de la revolución cubana. Nuestras tropas avanzarán sobre la ciudad y tomarán por asalto. Organizaciones y lucha armada. Los extremistas que ya habían copado el establecimiento Estrategias y polémicas, los caminos para la revolución en Argentina. militar. Las presuntas fisonomías de todos los secuestradores de Aramburgo. Trelew, ¿es posible la unidad? Pero estamos seguros que al calor de la lucha esas diferencias van a ser superadas. ¿Con Perón o sin Perón? Los caminos separados. El golpe contrarrevolucionario del 76. Las nuevas generaciones estudian y recuperan lo mejor de la lucha revolucionaria en nuestro país. Conversaciones con jóvenes investigadores e investigadoras sobre nuestra historia reciente. Bueno, estamos en una nueva entrevista de este ciclo de conversaciones al que fuimos invitados y convocados por las organizaciones Democracia Socialista y Organización Revolucionaria Guevaristas, un poco con el objetivo de aportar a la reflexión y al análisis de lo que fueron las experiencias más avanzadas de la lucha revolucionaria de la Argentina de la década de los 70, motivados en un principio por un nuevo aniversario de la masacre de Trelew, pero que bueno, estas conversaciones se fueron extendiendo y fueron abarcando distintas temáticas y distintas reflexiones, y por eso, digamos, hoy tenemos el agrado de poder compartir esta conversación con Lisandro Silva Mariño, que bueno, es además de militante, un compañero militante de Abriendo Caminos, es el autor de un libro que ha circulado y está circulando un montón, por suerte, en la militancia revolucionaria, que es Frente Antiimperialista y por el Socialismo, Ejército Político de Masa impulsado por el PRT. Hola, Lisandro, ¿cómo andás? Buenas. Y bueno, la idea de la conversación de hoy es poder conocer un poco y avanzar un poco en el conocimiento de esta experiencia del FAS, en el marco de la estrategia del PRT, que fue una de las organizaciones, si no la organización marxista revolucionaria más importante de la década de los 70, para, digamos, avanzar un poco en la discusión sobre la unidad de los revolucionarios. Es una experiencia, la del FAS, que tiene en la base de su composición y de su impulso por parte del PRT, la discusión sobre la unidad, la discusión sobre el programa para la unidad en un proyecto revolucionario, y bueno, por eso la idea era avanzar en esas discusiones. No sé qué te parece, Lisandro. La idea es que podamos discutir sobre algunos puntos específicos recorriendo la experiencia del FAS. Genial. ¿Te parece? Vamos. La hoja de ruta, te propongo que la iniciemos con una introducción para la audiencia de qué es lo que fue el PRT, y después nos metamos directamente en el tema que nos convoca. Vamos. Bueno, brevemente, el PRT es una organización fundada en 1965 como resultante de la fusión de dos organizaciones que provenían de tradiciones totalmente distintas. Por un lado, Palabra Obrera, de origen trotskista, dirigida por un dirigente bastante reconocido que fue Nahuel Moreno, y por el otro lado el Frente Interamericanista Revolucionario Popular, organización que tuvo base en la familia Santucho, pero que no solamente tuvo origen en Santiago del Estero, sino también en la provincia de Tucumán y en algunas regiones más del noreste argentino, de raigambre, si se quiere, digamos, de una tradición del nacionalismo revolucionario, del indigenismo, ¿no? Dos organizaciones que confluyen por una práctica común, digamos, en el movimiento obrero, sobre todo en los ingenios azucareros de Tucumán, pero también, digamos, confluyen por un clima, digamos, de época, en donde la Revolución Cubana para ese momento, digamos, era posible ser interpretada también incluso en clave trotskista, como fue interpretada desde el punto de vista de la Revolución Permanente, y la propia organización Palabra Obrera, digamos, que tenía una visión positiva de la Revolución Cubana y, de hecho, una visión positiva de las vías armadas hacia la revolución. Bueno, eso permite una confluencia que va a convivir, digamos, a seguir en unidad hasta el año 68, en donde
por diferentes circunstancias, pero sobre todo atravesada por la discusión de la estrategia revolucionaria, del inicio o no inicio de la lucha armada, termina llevando a la ruptura del partido del PRT en dos organizaciones, por un lado el PRT el Combatiente, por el otro lado el PRT La Verdad, que después va a transformarse en el Partido Socialista de los Trabajadores, dirigido por Nahuel Moreno, ¿no? Y el PRT el Combatiente, en 1970, va a pasar a conocerse por la famosa sigla PRTER, por el lanzamiento del Ejército Revolucionario del Pueblo. El PRT el Combatiente, la organización que de estas dos, en que se divide el PRT, se decide por el inicio de la lucha armada, digamos, ¿no? Que tiene una caracterización, en términos generales, de la revolución mundial, regional y argentina, de etapa final en la lucha contra el imperialismo, ¿no? Que plantea para la Argentina para la Argentina y para la región, ¿no? Un carácter de revolución antiimperialista y socialista, es decir, rechaza la idea de revolución por etapas, sostenida históricamente por la tradición comunista en América Latina, y que concibe a la revolución en Argentina como un táctico en el marco de la estrategia de revolución continental, ¿no? Y en ese marco plantea la necesidad de iniciar la lucha armada, construye, digamos, y lanza el Ejército Revolucionario del Pueblo en el marco de una estrategia de guerra popular prolongada, ¿no? Y esto es importante marcarlo, porque la inspiración de esa estrategia no solamente hunde sus raíces en la experiencia de la Revolución Cubana, en la experiencia de la Revolución China, sino que va a tener mucha presencia la experiencia vietnamita, va a tener mucha influencia la experiencia vietnamita en la estrategia del PRTR, ¿no? Experiencia vietnamita que se refleja en la concepción no solamente de guerra popular prolongada, sino en la cosmovisión general de lo que es para los vietnamitas la guerra del pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Que no se trata de una guerra encabezada solamente por vanguardias, sino que esas vanguardias revolucionarias buscan incorporar el conjunto del pueblo al proceso de guerra revolucionaria. Y para eso el PRT va a plantear un esquema que comprende un diseño organizativo que tiene por lo menos tres patas, tres pilares fundamentales, o cuatro, digamos, ¿no? Que son la del Partido Revolucionario, que va a ser la usina desde la cual se va a pensar la estrategia revolucionaria para el país, el Ejército Revolucionario del Pueblo, ¿no? Que va a encabezar lo que es la pata militar, digamos, de la estrategia, que va a tener, digamos, una perspectiva de masa, su propio programa, etc. Y un Frente de Liberación Nacional y Social, ¿no? Que va a ser ese frente, ese ejército político de masa, ¿no? Además de el Frente Internacional, que para 1974 va a asumir la experiencia de la juventud, de la Junta Coordinadora Revolucionaria con otras organizaciones guerrilleras y revolucionarias de América Latina. Pero bueno, ese esquema es con el que el PRT se va a proponer, digamos, su estrategia de poder, y va a plantarse en el escenario político, revolucionario y popular de América Latina y de Argentina, en debate con otras corrientes, ¿no? Y en ese marco es que se va a lanzar la experiencia del Frente Antiimperialista por el Socialismo. Dicho esto, una sucinta introducción, no sé si te parece que nos introduzca, Lisandro, en cómo surge el Frente Antiimperialista por el Socialismo en esta estrategia del PRT. Genial, genial, genial. Sí, sí, es muy claro lo que mencionaste, sobre todo ese recorrido de la conformación del PRT, un recorrido histórico, y que bueno, que nos convoca a reflexionar un poco sobre esa conformación del Frente Antiimperialista por el Socialismo, el FAS, en el marco de un proyecto estratégico, ¿no? Como entenderlo de esa manera, ¿no? Entender al FAS como un pilar, como una herramienta, como un elemento constitutivo de toda una estrategia, y no al FAS como una cuestión aislada, y menos aún como fue conocido durante mucho tiempo, que se sintetizó, se quiso sintetizar en la plataforma electoral de la fórmula frustrada Tosco-Jaime en 1973, ¿no? Como, bueno, pensar que el FAS era el armado electoral de Tosco-Jaime, sino, bueno, ver toda esa
esa superficie, toda esa complejidad que tuvo el frente, enmarcado dentro de una perspectiva estratégica. La conformación del FAS, para mí es algo muy, muy interesante para pensarla en el PRT, en el sentido de que viene a incorporar un elemento en la conformación del partido y en su estrategia, que es un elemento que hasta el año 1972 estaba dificultuoso, muy problemático de abordar en el partido, que es el problema de la legalidad y el problema de intervenir en la lucha de masas legal. Digo que es dificultoso, digo que no estaba tan desarrollado en el partido, porque bueno, como muchos sabrán, por aquel entonces el ámbito de la confrontación política era un ámbito de confrontación militar, ¿no? A partir de las sucesivas dictaduras, a partir de las persecuciones, a partir de la masacre de Trelew, ¿no? Justamente, a un hecho que nos está convocando a discutir también todos estos temas. Es decir, el ámbito de la confrontación era un ámbito de la confrontación sumamente en el área político-militar, ¿no? Entonces, pensar cómo una organización política revolucionaria desarrollaba una política legal en el marco donde la violencia y el enfrentamiento, el asesinato, era un marco cotidiano, era muy difícil, ¿no? Y bueno, algo que también hemos conversado con muchos compañeros y compañeras que se lanzaron a la militancia revolucionaria por aquellos años, es que se sumaban a militar, a enfrentar a una dictadura, ¿no? Se sumaban a unas filas de una organización a poder defenderse y a defender a sus compañeros de trabajo y a tumbar a una dictadura, ¿no? Entonces, en una organización que nacía con ese corpus y con ese envión de, bueno, que vos mencionaste en relación a la Revolución Cubana, con el envión del Cordobazo, el Viborazo, etc., frente al llamado de la burguesía en ese repliegue estratégico de gran acuerdo nacional de abrir una brecha legal para descomprimir esa conflictividad que venía por todo, pensar en una discusión sobre la legalidad era una discusión que no todas las organizaciones se desarrollaron, ¿no? O sea, las que ya venían en el ámbito de la actividad exclusivamente legal se encauzaron al juego que propuso el GAN, y las que no venían en el ámbito de la legalidad les metió un problema enorme, ¿no? De pensar, ¿es posible una brecha legal que llama a la propia dictadura, ¿no? Era un problema enorme, y que el partido, bueno, el PRT tuvo esas discusiones, ¿no? Y que si bien para el año 1971, 1972, cuando el GAN se empieza a sostener, a plantear, que bueno, luego en el año 1973 se va a dar esa llamada apertura que el partido le dice legal, semi-legal, le dice, no la termina de comprar directamente, ¿no? Esas discusiones al PRT lo llevó a varios debates, ¿no? Porque en su momento decía, bueno, sí, hay que aprovechar esta apertura, que es muy claro, ¿no? Como lo dice que nos trae insospechables posibilidades, o sea, no le confiamos ni un tantito así a esa legalidad, y dice, bueno, hay que armar comités de base, hay que empezar a pensar listas provinciales y partidos legales locales, hay que pensar a trabajar programas mínimos que retoman las cuestiones más democráticas, esos comités de base tienen que ser órganos de deliberación, ¿no? Como tratar de pensar, no ya, pero como una perspectiva de poder popular, una perspectiva de ir construyendo, bueno, esa autonomía organizativa, ¿no? Pero a su vez también como que le va dando otras tareas, dice, ¿no? Bueno, también tiene que defender a los guerrilleros en la clandestinidad, o sea, como que se van mezclando, ¿no? Esos ámbitos, ¿no? De un grupo, de un comité de base que tiene que estar peleando por una erradicación mínima, pero también tiene que estar defendiendo las luchas de los guerrilleros, ¿no? Era como que se van confundiendo esos ámbitos. Y esa dificultad llega a consignas que, bueno, que si bien va pensando esa legalidad, también a su par viene diciendo, bueno, no, ni golpe, ni elección, revolución, ¿viste? Como de vuelta esa perspectiva que va no confundiendo, ¿no? Va evidenciando los debates. Quizás uno desde hoy puede decir de una manera como muy, diría yo, injusta, ¿no? Mirá cómo se confundieron, cómo no vieron tal cosa. Por eso digo que hay que comprender como un partido que nace al calor de la confrontación política militar se tiene que disponer a discutir un problema de la legalidad, ¿no? Es interesante eso que marcás, en el sentido de que si uno recorre los documentos del partido, digamos desde el 68 en adelante, el famoso cuarto congreso que le da vida al PRT como tal, uno se encuentra con el hecho de que todo el tiempo está la organización machacando sobre la necesidad de aprovechar todas las formas de lucha, ¿no? Que sí. Está todo el tiempo machacando la idea de que no hay que descartar ninguna herramienta en la lucha por la revolución, ¿no? Sea legal o ilegal. Exacto. Pero aún así,
se muestra efectiva, o por lo menos en un primer momento se muestra efectiva la estrategia de la dictadura, ¿no? Que se da cuenta de que seguir empujando a las organizaciones a la lucha o al enfrentamiento directo, desde el Cordobazo 1969 hasta el Viborazo 1971, estaba mostrando que generaba el efecto inverso para el enemigo, ¿no? Para el capitalismo, que era que las organizaciones guerrilleras, en su raigambre de masas, crezcan cada vez más y construyan cada vez más simpatía. Y ahí la vuelta a la legalidad y el retorno, la posibilidad del retorno del peronismo al gobierno, funciona como si se quiere, como una cuña entre las organizaciones guerrilleras, digamos, ¿no? Que habían sellado en un pacto de sangre la unidad entre el EU, pero también, digamos, desorientación en esas organizaciones que, como el PRT, aún desde una concepción política planteaban la posibilidad de utilizar toda la forma de lucha, se encuentran con ese desafío, ¿no? Total. Es tal como vos decís, ¿no? Una cosa es en las concepciones que uno puede tener y declamar de que utiliza todas las formas de lucha, pero bueno, esa denominación o esa afirmación tiene que ser contrastada con tu trayectoria política, de ver si efectivamente en los distintos momentos, que no siempre fueron iguales, todos esos periodos, incluso es una lección que tiene por demás validez para pensar nuestra política hoy, ¿no? En cómo los momentos y las coyunturas van modificando y uno quizás a veces sigue teniendo la misma táctica. Entonces, por más de que se defina como un gran leninista que adopta todas las formas de lucha, bueno, después hay que contrastar si efectivamente eso lo hace, ¿no? El PRD planteó adoptar esas formas de lucha, y pienso yo que la conformación del FAS como tal puso a prueba esa definición, ¿no? Porque durante el 71 dijo, sí, vayamos a explorar la legalidad, pero siguió construyendo los comités militares, ¿no? Recién en el año 1972 el PRT hace una revisión muy fuerte, ¿no? Una revisión muy fuerte, que a veces es poco valorada, pienso yo, y creo que hay que darle la dimensión que tiene, que un partido diga, nos fuimos a una una desviación militarista, ¿no? El partido a sus propias filas hace un balance, hace un ejercicio de autocrítica, de reflexión, diciendo, bueno, acá nos confundimos, ¿no? O sea, se empezó a abrir una brecha legal y nosotros seguimos construyendo los comités militares, dice. Quizás el problema no era construir comités militares, la definición o el problema que encuentra el partido es el desbalance de la fuerza hacia dónde va construida, ¿no? Por eso para el fin del 1972, en diciembre de 1972, bueno, vieron que muchas veces el FAS como que se conoce desde el cuarto congreso, ¿no? ¿Y qué pasó antes? Uno podría decir. Yo pienso que antes lo que pasó fue que el partido contrarreloj armó así, a las corridas, una herramienta que le permita llegar a una alternativa para la perspectiva electoral, ya sea como un evento, porque la proyección del FAS excede la perspectiva electoral de mayo del 73, de septiembre después, pero lo que pienso yo es que esos tres congresos mucho no se conocen y mucho no se dice porque se armaron a las corridas para poder empezar a erigir, a construir una herramienta frentista, ¿no? Por eso en diciembre se arma una asamblea popular antiimperialista, 200 personas, 200 grandes militantes con Silvio Frondizi, que empiezan a armar, y ahí ya se dice, bueno, hay que empezar a presentar listas del clasismo, listas del sindicalismo de liberación, hay que empezar a pensar. En febrero a las corridas, otro encuentro en Paraná con Manuel Gallero, abogado y bueno, dirigente de los gremios adheridos a la CGT los argentinos. Ya en julio se arma otra, así en junio del 73, ya pensando ahí cómo se puede ir construyendo, desde ya que se va pensando en cómo presentar nuevas listas, etc. Pero por eso digo yo que la desviación militarista es un balance muy profundo del partido y que la definición de decir nos volcamos con fuerza a la lucha legal se hace a contrarreloj, y eso tiene sus costos en el sentido de que no llega con la fuerza necesaria a los eventos del 73, ¿no? Digo, a los eventos de poder haber construido esa fórmula Tosco-Jaime o un movimiento político, que sea una alternativa con más peso. Ahora, cuando uno hace política no la hace en el vacío ni solo. Enfrente está la estrategia de las clases dominantes, que es meter el gran acuerdo nacional, que como vos planteás, ¿no? Que es una cuña entre los trabajadores, las trabajadoras, las organizaciones, que viene a traer un problema, que es el problema del peronismo como tal, ¿no?
Entonces, con muchas de las organizaciones con las cuales se selló ese pacto de sangre de Trelew, luego la división va a ser fuerte, ¿no? La discusión va a ser fuerte. Pensemos que en el año, la masacre de Trelew sella ese pacto, y ese pacto sigue, porque después uno ve los funerales, ve las movilizaciones, ve los comunicados de las organizaciones, y es la unidad de los revolucionarios, son los comunicados de ERP, de Montoneros, y en el 73 no se puede hacer un acto, no se puede hacer, en el primer aniversario, no se logra hacer un acto de unidad, ¿no? Claro. Y eso, las organizaciones, el PRT lo plantea como una gran debilidad de no poder haber alcanzado un acto unificado por la masacre de Trelew. Sí, y una muestra de la efectividad de la estrategia del enemigo, digamos, ¿no? Total. Sí, hay una efectividad en la vuelta de Perón, en la vuelta de esa legalidad, que podríamos leerla como un repliegue estratégico de las clases dominantes, ¿no? Antes de perder el conjunto del orden social, hacemos un repliegue, incluso hasta traemos a Perón, que es una figura por demás poco agradable para la clase dominante también, ¿no? En términos de ese sector del poder militar, ¿no? Si bien Perón, como va a decir el PRT, viene a salvar el capitalismo, ¿no? Como con esas portadas del combatiente que son así tan directas, ¿no? Perón viene a salvar el capitalismo. Bueno, lo hace en una perspectiva de recomponer ese orden social, de recomponer esa ciudadanía, de recomponer esa legalidad, de recomponer esa democracia que está en cuestión, ¿no? Que está en cuestión. Es capaz la clase dominante de traer ese referente, de traer ese juego democrático que durante 18 años fue interrumpido, por así decirlo, a los fines de no perder ese orden social, ¿no? Y es una figura, bueno, y es una discusión que divide el campo revolucionario, Y bueno, y considero que esa discusión tiene suma actualidad, ¿no? Porque el fenómeno político como es el peronismo y las discusiones que atravesamos hoy, las organizaciones, pienso yo, hay actualidad, ¿no? Si bien no vivimos una misma coyuntura, si bien no tenemos una figura como la de Perón, si bien no existen organizaciones como el PRT, Montoneros, etc., siempre la discusión acerca de cómo vincularse con ese fenómeno político, bueno, mete discusiones en las organizaciones, ¿no? Imaginemos en ese momento, ¿no? Sí, totalmente. Es un alce de la lucha de clases, es un auge de masas, hay rebeliones, etcétera, etcétera. Sí, y se le suma el hecho que como vos decías, de que la figura de Perón, más allá de que es una figura que tenía, digamos, ya una referencia construida en base a pilares polémicos, ¿no? Porque, bueno, la presidencia de Perón, el primer gobierno de Perón ya tiene, digamos, incluso en su propio discurso, tiene, digamos, un carácter bastante macartista, anticomunista. No obstante, después del 55, un proceso de transformación de esa identidad política que fue el peronismo, con Perón en el exilio, en donde la figura de Perón, el nombre de Perón, empezó a ser acompañado por consignas netamente revolucionarias, socialistas, incluso el propio Perón desde afuera, saludando la Revolución Cubana, escribiendo una carta por la muerte del Che, alentando la formación de organizaciones guerrilleras, dándole aire a la juventud y a la clase obrera que estaba empezando a plantear que el peronismo era el camino para la construcción del socialismo nacional. Es decir, hay una serie de simbología, hay una serie de discursividades, etcétera, que hacían más embarrosa incluso la discusión entre los revolucionarios sobre el papel de Perón, ¿no? Sobre el papel de Perón, sobre el papel del peronismo como tal, que quizás uno a veces desde el hoy, no puede como, bueno, desde ya que no puede, ¿no? Pero como es muy difícil tratar de imaginar esa subjetividad militante en un contexto en el cual, imaginemos que gana Cámpora y viene de Ortigoz a Argentina. Sí, sí. Viene Salvador Allende. De Ortigoz después se va al aniversario del Cordobazo. Se va y habla con Tosco del aniversario del Cordobazo. O sea, imaginemos que... O sea, es una situación en la cual Argentina vuelve a retomar relaciones con Cuba, con Vietnam. O sea, es una situación, esa primavera rota, vamos a decir,
ocupaciones de fábrica, confrontación, ocupaciones de fábrica de ambos lados, ¿no? Confrontaciones de distintos tipos, etcétera, en donde entiendo yo que fue por demás difícil al PRT, o cuando decimos que se mete una división en el campo de los trabajadores revolucionarios, las organizaciones políticas populares, etcétera, la división no es la de, bueno, a un sector de la vanguardia se le ofrece un capitalismo más o menos humano, sino se le da un mensaje político de que viene de Horticosa, Argentina, está al lado de Cámpora, al otro día se va a Córdoba, participa del aniversario del Cordobazo con Tosco, agita la Revolución Socialista, o sea, esa es la división que se mete, ¿no? No es una división de una reformita, sino que es una división de un calibre enorme, y ahí yo pienso que el PRT mostró, bueno, un posicionamiento que es muy difícil de, imagino lo difícil que habrá sido defender en ese momento, no apostar a esa coalición de gobierno, no apostar bueno, si bien está la carta Cámpora, etcétera, para el PRT ha sido por demás difícil, seguro, dialogar con un conjunto de trabajadores y trabajadoras que frente a esos hechos, cómo plantear una diferenciación, ¿no? Y ahí yo creo que el FAS, viene a jugar un papel, ¿no? Viene a jugar un planteo político, que es un planteo político que no es sectario, ¿no? Porque dentro del FAS un dirigente principal es Armando Jaime, ¿no? De una extracción obrera, popular, identificado del peronismo, no es que Armando Jaime dice, sí, pero no, está identificado en la resistencia peronista, va sumando la adhesión de Rodolfo Ortega Peña, va sumando la adhesión de Alicia Guren, nada más y nada menos que Alicia Guren. Entonces el FAS se va construyendo como un polo que va dialogando con todo ese sector, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que esa primavera rota dura poco también, ¿no? Dura poco. Claro. Porque bueno, como muchos ya sabemos, los eventos de Seiza van a mostrar cómo se dirimen los conflictos en la propia clase, no solamente en la propia clase dominante, sino al interior del propio peronismo. O sea, al interior del propio peronismo los conflictos se dirimen de esa manera, ¿no? Que es algo también como para registrar, ¿no? Porque a veces se habla de cómo el campo revolucionario, el campo de la izquierda revolucionaria, el campo de la izquierda marxista dirime la confrontación. Y bueno, ni siquiera el interior de las clases dominantes en general, sino el interior del propio movimiento peronista, la confrontación se dirimió de esa manera, con una masacre, ¿no? Totalmente. Entonces, ese momento, el 73, esa cuña que mete las clases dominantes, lo plantean al PRT ante un desafío enorme, que es el de no aislarse, el de dialogar con ese sector, pero el de mantener una perspectiva revolucionaria, y ahí el FAS juega un lugar. Juega un lugar al punto tal, que para mí fue un hallazgo muy, muy grande en la investigación que hicimos, que es que el FAS, por ejemplo, llama a la libertad de acción. O sea, mientras el PRT dice, no, un Perón en la esquina, el FAS llama a la libertad de acción. O sea, no es que el FAS como herramienta dice, esto es una farsa electoral y Perón viene a salvar el capitalismo. No, el FAS llama a libertad de acción y que los grupos del FAS hagan los posicionamientos que quieran hacer, punto. Y el FAS siguió funcionando, no es que se rompió y... Claro. No. Pienso yo que eso para mí fue un hallazgo porque nos habla de cómo el PRT comprendió o llevó adelante la dirección política de un frente heterogéneo y que sabía que forzar una definición frente al peronismo como fue la de la elección de septiembre, le iba a llevar una división enorme, ¿no? Y ahí además el partido yo creo que muestra señales contradictorias, ¿no? Por momentos comprensión absoluta y cabal de cuál era el estado de ánimo de las masas y lo que significaba el retorno del peronismo al poder, y esto, digamos, que vos marcás, efectivamente, digamos, es una muestra cabal de eso, ¿no? Dar libertad de acción, manejarse con la amplitud que se manejó en ese contexto, siendo la dirección efectiva del FAS, pero al mismo tiempo, digamos, en sus propias caracterizaciones, muchas veces uno encuentra definiciones del tipo, bueno, las masas o la clase trabajadora llega sin expectativas a las elecciones, caracterización que hace en marzo del 73 y lo vuelve a repetir en septiembre del 73, ¿no? Con las elecciones que llevan a Perón, ¿no? Esa convivencia de dos caracterizaciones que parecen contradictorias, pero que al mismo tiempo, digamos, no lo son, porque conviven de alguna manera en las definiciones del propio partido,
digamos, se reflejan en la propia experiencia del FAS también, ¿no? Sí. Yendo un poquito más a la cuestión del papel estratégico que cumple para el PRT el FAS, ¿no? Vos decías, bueno, al principio de la conversación decías, bueno, el FAS no es solamente una plataforma, no es una plataforma electoral, digamos, funciona como plataforma electoral para una coyuntura determinada, pero es una herramienta que cumple un papel en la estrategia de la organización, ¿no? Exacto. ¿Nos querés comentar un poco desde qué perspectiva el PRT planteó el FAS como herramienta estratégica? Sí, total. Yo pienso que bueno, hay un folleto muy importante del PRT, que es Perspectivas para el Frente de Liberación, donde es un intento, me llega a escuchar un compañero, un intento. Es una elaboración muy importante, ¿no? De ir clarificando en cierta medida, pienso yo que es un texto de formación política, ¿no? De ir diciendo, bueno, nuestra estrategia se organiza de este modo, las herramientas organizativas para el desarrollo de esta estrategia son de este tipo, hay que diferenciar lo que es un partido, hay que diferenciar lo que es un frente de masas, hay que diferenciar lo que es un ejército popular, que no es lo mismo que un ejército político de masas, va a decir, ¿no? Como que hace esa distinción entre lo que es un ejército revolucionario popular, vamos a decir, el ERP en ese sentido, ¿no? Como esa concepción, pero lo que es un ejército político de masas como un movimiento que organiza el conjunto del pueblo en una lucha política, más allá de la confrontación armada, y que organiza todo ese movimiento. Y hay que pensar también la solidaridad internacional. Ahí está la impronta vietnamita total, ¿no? O sea, como esa idea, esa noción, que es una impronta vietnamita, bueno, que pienso que nos da para una discusión de más largo alcance, que desde mi punto de vista es una impronta que quizás no está tan presente en el 68 y en el Cuarto Congreso, ¿no? Como que Sí, hay totalmente. una voy a decir una barbaridad, pero lo voy a decir de esta manera, hay como una colonización del esquema vietnamita en la estrategia del PRT, que bueno, que ese folleto la asume de esa manera, ¿no? Tiene un alcance estratégico muy grande en el PRT, porque quizás uno desde hoy con una comodidad absoluta podría decir que el Cuarto Congreso, ¿no? El camino hacia el poder, el folleto rojo ese que tanto se ha leído, del Cuarto Congreso, Pablo Pozzi dice que es un batidocumento, porque entran todos los marxistas Sí, ahí, y todos medios contradictorios, ¿no? Un poco de Mao, un poco de Trotsky, un poco del Che, un poquito de castrismo, marxismo, Marx Engels, y sale, ¿viste? Un documento de revolucionario. Y dice que es un batidocumento porque entran todos los marxistas y no se sabe muy bien, es un marxismo heterodoxo que plantea la discusión por el poder, plantea la lucha armada, pero bueno, tiene entre todos sus elementos algunas cosas muy heterogéneas, ¿no? Ese para mí es la máxima riqueza del PRT, ¿no? Como totalmente. construir una izquierda revolucionaria que se fue nutriendo con una impronta guevarista desde ya, con esa impronta del Che, pero asumir que hay un aporte de Mao, hay un aporte de Trotsky, hay un aporte muy, en el 68 lo menciona, pero no es el aporte sustancial del Vietnam, pero es un aporte, la concepción marxista. Y digo que tiene un alcance estratégico porque para el 73-74, asumiendo esa barbaridad que digo, que es esa colonización vietnamita en el pensamiento de la estrategia perretiana, se va delineando, se va abandonando esa riqueza de vías en una estrategia revolucionaria y se va como delineando una única vía para mí, ¿no? Es como que se va construyendo la noción de guerra popular y prolongada como la vía más, vamos a decir, como la que merece mayor esfuerzo del partido, ¿no? Y esto no es que uno lo dice en esta conversación y está, siempre digo yo, como descubriendo la pólvora, ¿no? Sino que el propio partido ya para mayo del 76 va a decir, bueno, que tuvimos errores, ¿no? Y esos errores de apreciación táctica se expresan en la concepción ideológica sobre la guerra popular y prolongada, ¿no? Roy Santucho va a plantear, ¿no? Como que hay una dificultad en haber comprendido esa noción de guerra popular y prolongada, que si uno lo puede profundizar esa reflexión, podría decir que lo prolongado
careció de regambre, ¿no? En cuán Totalmente. prolongado, ¿no? Totalmente. Entonces el FAS se erigió como un germen, va a decir, ¿no? Son palabras que, bueno, que un estudioso de esto no le gusta mucho, que es Pablo Bonavena, que dice que la idea de germen, embrión, ¿no? Como que esas cosas no le gustan mucho, porque a veces dicen y no dicen nada, y yo comparto con él, ¿no? Como un germen, ¿cómo se mide eso? No puede ser medido. Pero vamos a decir que es como un afluente, tampoco le va a gustar, pero como un afluente de una construcción mucho más grande, que no depende de ese afluente, ¿no? Sino que depende de una condición, vamos a decir, objetiva, de un proceso de confrontación de las clases, que es un Frente de Liberación Nacional. Y ahí yo pienso que el PRT, si bien tuvo lo sigo repitiendo, esta idea más de colonización, más de la estrategia vietnamita, en el fondo es una perspectiva estrictamente leninista, ¿no? De construir un proceso revolucionario a partir de la confrontación de fuerzas sociales, ¿no? Y no pensar que la confrontación en un esquema, en una perspectiva revolucionaria, se da solo entre dos clases. En una vereda la clase obrera, del otro lado la clase burguesa, y a la confrontación y se derima el combate. No sucede eso, no sucedió en ningún proceso revolucionario, sino que lo que sucede es que en un proyecto, en un proceso de confrontación, se van conformando fuerzas sociales, ¿no? Una fuerza social de transformación radical, revolucionaria, pongámosle la nomenclatura que queramos, y una fuerza conservadora del orden que defiende ese status quo, que defiende los intereses del capital, y esa confrontación tiene, todo esto está en este folleto, ¿no? Él dice como que hay que pensar la sociedad y ir recortándola, ¿no? En esa fuerza revolucionaria, la clase obrera tiene que ser una perspectiva, tiene que asumir la perspectiva de elección, pero van a haber sectores de la burguesía nacional que seguramente los podamos ganar, sectores de la pequeña burguesía, obreros, campesinos, comerciantes, profesionales, hay que ir ganándolo para este sector, ¿no? Hay que ganándolos para esa perspectiva, ¿no? Y el FAS se ubica ahí, ¿no? Esa herramienta que pueda ganar de todo ese sector, ¿no? Por eso pienso yo que es una experiencia que en el año 1973 incorpora a los que por ese momento ya la academia iba diciendo los nuevos movimientos sociales, ¿no? O sea, entonces esa nomenclatura ya está en el FAS, o sea, en el Congreso del 73, uno de los oradores es Marcelo, un dirigente Toba, por ejemplo, ¿no? También hacen parte de esa discusión los sacerdotes los curas, los sacerdotes tercermundistas, ¿no? Ramón Detti, un dirigente de todo ese sector, sumamente marxista. Bueno, sectores del campesinado, agrupaciones villeras, ¿no? Todo es una diversidad de sujeto que está comprendida en este aspecto de pensar que un proceso va a tener que ser encabezado por la clase obrera, pero con alianza con un montón de sectores, que hay que ganarlos, ¿no? Y hay que ganarlos con un programa que no es el programa de super máxima, sino que es un programa que va hacia una reivindicación en cierto modo mínima, pero que tiene también un alcance de transicional, ¿no? Como esos aspectos, ¿no? Y el programa del FAS va planteando algunos puntos, ¿no? Como va con cuestiones muy concretas, como lo que podemos decir hoy, una urbanización de un barrio popular, hasta, bueno, ¿de dónde va a salir esa plata, no? Esa plata tiene que salir de la nacionalización de tal sector, de la expropiación de acá, de confrontar el imperialismo, ¿no? Es un programa que no se queda en lo mínimo, pero tampoco lo desecha, ¿no? Y el FAS va en ese lugar, ¿no? En una perspectiva de construir ese Frente de Liberación Nacional y Social, que el PRT puso muchos esfuerzos, ¿no? En construirlo. Ahora, y esto creo que va a animar también a un balance que te propongo que lo hagamos hacia el final de la conversación, pero digo, esta concepción que vos recién reconstruías muy bien, de cómo el PRT piensa el FAS y qué lugar ocupa el FAS en la estrategia del PRT, no es así concebida por todos los integrantes del FAS, ¿no? No. Del FAS forman parte distintas fuerzas políticas, no solamente fuerzas sociales, sino fuerzas políticas, entre ellas el Frente Revolucionario Peronista, pero también otras organizaciones menores con peso en algunas provincias como Córdoba, como fueron el MIR, el Obrero, etcétera, digamos, ¿no? Otras organizaciones como la FAL-CHE y algunas columnas más, que van a dar una discusión sobre el sentido del FAS
en el marco de su estrategia, ¿no? Porque digo, a veces hay una discusión estratégica, y se dan esas discusiones en el seno del FAS, se dan esas discusiones de esas organizaciones para con el PRT, que van a llevar a que esas organizaciones terminen abandonando el frente. ¿Querés reponernos un poco cuáles fueron los núcleos de esas discusiones? Sí. Bueno, como decías vos, el FAS dentro de sus riquezas tiene una riqueza, pienso yo que es extraordinaria, o por lo menos para mí es inédita, en la confluencia de organizaciones muy distintas. O sea, tenemos el PRT, bueno, como planteamos, ¿no? Marxismo-leninismo con una raigambre guevarista evidente. Tenemos al PSM, el Partido Comunista, o sea, maoísta directamente. A los grupos que van a conformar OCPO, el MIR, Poder Obrero, no recuerdo el otro nombre. Son tres agrupamientos que van a conformar la Organización Comunista Poder Obrero. Tenemos a grupos anarquistas y libertarios que en el 74 van a conformar una organización que se llamó Resistencia Libertaria, muy poco estudiada. Hay un libro de Fernando López Trujillo que está, y Verónica Díaz creo que es, que estudia la experiencia de Resistencia Libertaria, un grupo que llamaba Organización Anarquista. Son varias confluencias con inserción en Córdoba, que tenían una perspectiva, si mal no recuerdo, puedo confundirme, tan clandestina, que bueno, que no tenían una política abierta como organización, ¿no? Pero formaban parte del FAS. En ese libro ellos lo relatan de ese modo. Es decir, y bueno, eso en el ámbito de la familia de la izquierda marxista libertaria. Pero después hacia afuera, de ese ámbito, hacia afuera, como si fuese el único, ¿no? Como si fuese tan propio. El Frente Revolucionario Peronista, Armando Jaime, con esa dirección, Alicia Guren, bueno, mencioné varios compañeros y compañeras que pienso yo que son la expresión nítida del peronismo revolucionario, ¿no? Cuando dice el peronismo revolucionario, puede encontrar la definición que quiera, ¿no? O sea, no hay un glosario sobre qué es el peronismo revolucionario. Yo pienso que sería tratar de dar una definición a un peronismo revolucionario como aquel peronismo que en su momento, en esa coyuntura determinada, fue capaz de enfrentarse a la conducción de Perón, ¿no? Para mí ese sería como para delinear, ¿no? Dónde está ese peronismo revolucionario, es ese conjunto de organizaciones, compañeros, programas, etcétera, que fue capaz de delinear un límite a la figura de Perón, ¿no? Y ahí entra Militancia Peronista para la Liberación, entra Alicia Guren, entran el peronismo de base, bueno, y el FRP y muchos compañeros y compañeras más. Y esa confluencia tuvo diferentes debates. Yo pienso que los debates podríamos organizarlos en dos sentidos. Uno netamente estratégico, ¿no? De cuál es la perspectiva que el FAS debe adoptar, en el marco de la etapa y en el marco de la coyuntura que se desarrolla, y otro que también es estratégico, pero vamos a decir que es del ámbito estrictamente orgánico del FAS, ¿no? Como tal. Habría un tercero, que es como el PRT se vinculó con todos esos grupos, que nos daría... Claro. Y ahí, en el ámbito estratégico, los compañeros y compañeras que van a conformar OCPO, bueno, plantean que el PRT, básicamente, para reducirlo de este modo, porque lo plantea, no recuerdo si es Dardo Castro, habría que buscar la cita, porque sería medio irresponsable decirlo así, o Juan Iturbide, creo que es, no recuerdo, que básicamente el PRT se orientaba a una perspectiva frente populista staliniana, básicamente, claro. ¿No? Como que decía, bueno, no, ellos lo que planteaban era una confluencia con la burguesía nacional y conformar un frente popular. Y eso se evidenciaba en no tener una delimitación tan grande con el peronismo, de tratar de dialogar con sectores que no había que dialogar, sino que mostrar el camino revolucionario. Pensemos que el FAS se llega a movilizar un 17 de octubre en la Plaza de Mayo, no es que el FAS decía la unidad y quedaba en un volante, no, el FAS movilizó un 17 de octubre en la Plaza de Mayo con su consigna, con su perspectiva, a decir que López Rega no puede seguir el año 74. El 75, ¿no? El 75, sí. Sí, en el 75, ya es como que 75 lo último. En el marco del planteo de la Asamblea Constituyente, me parece. En el marco del planteo de la Asamblea Constituyente se moviliza las pocas columnas que quedan del FAS. O sea, es un planteo
de unidad y de ir a discutir, ir a debatir con ese sector, que no se queda en un posteo ni en un volante. O sea, van el 17 de octubre a la Plaza de Mayo. Eso pienso es una tónica que tiene punto de conexión con esto que decíamos antes, que es llamar a la libertad de acción frente a la fórmula Perón-Perón, por ejemplo. Claro. Entonces, bueno, esa política para algunos sectores era leída como bueno, eso es una variante más del Frente Populismo, ¿no? Cuestión que la historia demostró que no era así, ¿no? Sino que el PRT hizo uso y abuso de su flexibilidad táctica, vamos a decir. Ese fue un orden de discusión con un sector. Y después en el ámbito del orgánico, la discusión con ese sector también de compañeros y compañeras que tenían una inserción fundamentalmente en Villa Constitución, en Córdoba, muy importante, ¿no? En todo el desarrollo de OCPO como una organización revolucionaria, sobre la cual, bueno, merece también bastantes estudios más, ¿no? Pienso que es una organización muy, muy importante, sobre la cual el PRT dialogó mucho, y que, bueno, ya sabemos, ¿no? En el 76 intentó una confluencia orgánica incluso. La otra discusión es si el FAS era, bueno, un poco esta charla nos convoca también, ¿no? Si era el ámbito para la unidad de los revolucionarios como tal, ¿no? Y esa es una discusión que para mí es sumamente interesante, porque el PRT le va a responder que confunden los ámbitos. Le va a decir, vamos, no le dice esto, lo voy a traducir yo, en un intento difícil, pero es diciendo, ¿vos querés la unidad de revolucionarios? Bueno, discutamos una confluencia OCPO-PRT en todo caso, y vayamos a esa definición estratégica quienes estamos por una revolución socialista de este tipo, discutamos todo lo que hay que discutir, pero no llevemos esas discusiones al FAS, porque en el FAS hay compañeros y compañeras que no ven que esa sea la discusión a desarrollar hoy, sino que están viendo cómo desarrollar tal frente de masas, están viendo cómo alcanzar tal perspectiva programática, incluso hay algunos sectores que tienen confianza en Perón, o sea, este armado, cuidémoslo, construyamos una perspectiva unitaria y no llevemos discusiones a esta instancia orgánica que no corresponden, ¿no? No por bajarle, y esto cómo puede ser leído a veces, como que el PRT quería darle al FAS un lugar despolitizado, sin definiciones, amplio, ¿viste? Así como una cosa como que nada, como que dejarlo ahí con una definición. No. El PRT, justamente retomando esto que hablábamos antes, de los lugares de los armados en la estrategia, el FAS ocupaba un lugar que no merecía, según el PRT, desarrollar esos debates estrategicistas, vamos a decir, ¿no? El Negro Salomón, un dirigente del FRP, discutió mucho esos puntos. También, si mal no recuerdo el apellido, Montenegro, un compañero vitivinícola, dirigente del PRT, hace una declaración en la revista Nuevo Hombre, así brutal, diciendo a los compañeros de, vamos a decir, OCPO, traen planteos estrategicistas y se van del FAS. Es decir, esa discusión sobre las herramientas organizativas y sobre la perspectiva revolucionaria, ¿no? Cuando se retiran los compañeros y las compañeras que van a conformar OCPO, ellos luego, esas tres organizaciones, van a construir su propio frente revolucionario, vamos a decir, que es OCPO, ¿no? Que es una perspectiva más de la unidad de los revolucionarios en una perspectiva de delimitar ya una estrategia consolidada y en una herramienta organizativa que es un partido, ¿no? El PRT sí pensaba o anidaba o promovía esa unidad de los revolucionarios, pero asumiendo que esa unidad tiene niveles, ¿no? Tiene niveles y tiene herramientas, ¿no? Y tiene funciones también, ¿no? Total. Porque ahí está la discusión. Bueno, esto no es un frente único para confluir y construir una organización única, digamos. No estamos planteando la necesidad de una unidad para la confluencia y la conformación de una organización de tipo partidaria. Eso es otro tipo de frente que, como vos decís, bueno, si querés lo podemos hacer al costado del FAS, digamos, ¿no? Exacto. O un desarrollo paralelo. Y ahí vos decías, bueno, el FAS, lejos de ser una organización despolitizada o AM, no. Venía a cumplir, además de una función fundamental en la estrategia general de guerra popular prolongada del PRT, cumplía un papel fundamental en la coyuntura política en el sentido de que oficiaba de polo de discusión, sobre todo a los sectores que continuaban, sectores importantísimos, ¿no? Estamos hablando de Montonero, que fue una de las organizaciones, si no la organización guerrillera más grande en términos cuantitativos de la Argentina, ¿no?
que seguían, digamos, a la cola de la estrategia, digamos, a la cola de los planteos y desplanteos del gobierno peronista, digamos, ¿no? El FAS venía a plantearse como una herramienta unitaria de marxistas y peronistas, replicando esa unidad que se había dado, digamos, en Trelew, pero ya políticamente, con un programa, etcétera, y que daba de discusión sobre una alternativa a la que estaba planteando, a la que estaba planteada por el Frejuli o por el Frente de Gobierno, ¿no? Entonces, digamos, conservar programática y prácticamente esa unidad conseguida era algo fundamental, que no se podía permitir hipotecar, digamos. Bueno, eso es muy claro lo que decís, y a veces, volviendo a esto de darle la dimensión a los eventos y a las construcciones, pensemos nosotros que el FAS hace su sexto congreso, el 16 si mal no recuerdo, 16 de junio, en la cancha de tiro federal en Rosario, a 400 kilómetros de la Casa Rosada, donde está Perón gobernando, claro. Con una consigna que convoca al Congreso, que es abajo el Código Penal, abajo el Pacto Social, y abajo las reformas de la ley de asociaciones profesionales, etc., ¿no? O sea, no es que dice a fondo con el gobierno popular y convoca esa perspectiva, a fondo por el socialismo, por la vía del socialismo nacional. No, o sea, convoca y reúne 25.000 personas con esa perspectiva en Rosario, un lugar un poco más popular que Roque Sáenz Peña, que fueron los congresos anteriores, y en Chaco o en Tucumán. Digo, un poco más popular en el sentido de más urbano, más accesible, ¿no? Porque, bueno, Montoneros hizo un gran acto en la cancha de Atlanta que juntó miles y miles de personas para ese entonces, y el PRT juntaba 12.000, bueno, siempre todos los números como hoy, todos los podemos agrandar o reducir un poco, más agrandar que reducir. Sí. El PRT dice que junta 12.000 personas en Roque Sáenz Peña, en Chaco, que si uno lo busca en el Google Maps no lo encuentra. Muy difícil, porque no es que es resistencia. Roque Sáenz Peña, y lo hace ahí porque hay un movimiento de trabajadores acherales que se viene llevando puesto todo. Entonces dice, no, hay que hacerlo allá, y se moviliza, ¿no? Y hay que movilizar 12.000 personas a Roque Sáenz Peña en el año 1973, ¿no? Bueno, el sexto congreso, que es convocado de vuelta con esta consigna, abajo el pacto social, abajo la reforma del Código Penal, organiza 25.000 personas, habla Alicia Buren, habla Ciro Frondizi, habla el pelado Ortega Peña, cierra Agustín Tosco, y empieza a conformar esa alternativa. O sea, es un polo de alternativa. Y en ese mismo congreso se van los compañeros de OCPO, ¿no? En ese mismo congreso donde tenés 25.000 personas planteando una perspectiva diferente a la del gobierno de Perón, ¿no? Y ese es el ámbito donde el PRT organiza a esa amplia masa, esa periferia ampliada del partido, y que incluso, bueno, justo que estamos en un nuevo aniversario de la fundación del ERP, ¿no? 50 años del ERP, incluso es válido discutir cómo el PRT fue tan criticado, ¿no? Por sus acciones de sanidad, de azul, ¿no? Que fueron las dos acciones que trajeron más discusión al interior del frente y con otros vínculos de allá. Ninguna organización se fue por esas acciones, por ejemplo, ¿no? Si bien hubo un debate, un intercambio, una prensa, una discusión estratégica sobre el rol el rol de lo militar y el rol de las masas, ¿no? Como una discusión. Nadie se fue diciendo, no, estos tipos son los institucionistas, son los foquistas, no vamos a este frente, ¿no? Sino que la salida del frente fue en otro tenor o en otro debate, con una discusión sobre la herramienta y sobre su vínculo con otros sectores, y que así, siendo tan criticado por esas acciones de azul, de sanidad, el PRT logra reunir 25.000 personas con una perspectiva, ¿no? Así que sí, yo no considero... Y ahí vos decís, porque ahí nos podemos meter, si querés, también en algo que vos también puntualizás y trabajás en uno de los últimos artículos que escribiste sobre
sobre el aniversario del ERP y el vínculo, digo, puntualizar en esto, digamos, ¿no? En el equilibrio, en el vínculo entre la estrategia legal y la estrategia militar, digamos, del partido, ¿no? Pero bueno, vos decías recién, bueno, después de las acciones más resonantes de esos años, Sanidad, final del 73, Azul, enero del 74, aún así, digamos, el FAS, a pocos meses de esas acciones, llega a su máxima, digamos, al momento de su máxima expresión, digamos, ¿no? Y uno, digo, más allá de que podamos discutir si fueron atinadas o no fueron atinadas esas acciones, que me parece que es parte del balance que se tiene que hacer, digamos, y que forma parte de esta discusión, digamos, ¿no? De si el PRT logró construir el equilibrio entre acción legal y acción militar. Uno podría preguntarse, bueno, uno cuando reconstruye, digamos, las consecuencias de ese tipo de acciones, dice, bueno, se suspendieron, por ejemplo, los vínculos políticos que la organización venía sosteniendo con el Partido Comunista en algunos frentes de masas, se suspendieron los diálogos y hubo una reacción desmedida por parte de Montonero, digamos, ¿no? Repudiando las acciones, incluso con una fraseología, digamos, bastante cuestionable, bastante difícil de tragar, y uno podría decir, bueno, esas acciones dañaron, ¿no? La disposición y la búsqueda constante que en esos años el PRT va a tener para ampliar el FAS, para construir los vínculos con estas dos organizaciones, puntualmente el Partido Comunista y Montonero, que desde el punto de vista del PRT eran las organizaciones fundamentales para la construcción en confluencia con el FAS del Frente de Liberación Nacional y Social, hecho y derecho, digamos, ¿no? Ahora, sí. Otra pregunta que uno se tiene que hacer es la siguiente, digamos, si el PRT no hubiese hecho esas acciones, esa confluencia hubiese sido posible, el Partido Comunista y Montonero hubiesen accedido a discutir con el PRT la construcción de un frente común, y la verdad es que yo me animo a decir que eso es improbable, porque bueno, sería historia contrafáctica, pero por las propias definiciones de esas organizaciones, incluso por el derrotero posterior, uno dice que, digamos, no dependía tanto de las acciones militares del ERP, sino de las limitaciones políticas e ideológicas de esas organizaciones, ¿no? Que en todo momento, digamos, incluso antes de esas acciones, mostraron reticencias a coordinar con el PRT. Sí, totalmente. Me parece que es acertado, bueno, siempre volver a discutir o a contextualizar, discutir, sacar nuevas conclusiones, retomar otras conclusiones, debatir con las conclusiones existentes sobre ese vínculo, ¿no? De la lucha legal, la lucha ilegal. Yo siempre digo que cuando nosotros vamos a desarrollar una lectura sobre ese aspecto, asumiendo que hay tanta bibliografía y no bibliografía, comentarios también, sobre el PRT y la lucha armada, que se resumen en nomenclaturas como foquismo, sustitucionismo, pequeña burguesía armada, etcétera, etcétera. Bueno, cuando uno se pone a... ¿Qué sucede, no? Cuando hay tantas de esas denominaciones y uno defiende una tradición, se escribe en esa tradición, a veces corre el riesgo de salir al debate descarnado con esas posiciones sin complejizar su propia historia, ¿no? Su propia historia que defiende, su propia tradición, ¿no? Sin hacer un justo balance, o al menos tratar de problematizar dentro de la perspectiva que el propio Che Guevara defendía, que es lo que charlamos hace un rato, de la lucha contra todo formalismo y contra todo dogmatismo. Entonces, si nosotros reivindicamos esa historia, si nosotros nos basamos en defenderla, bueno, no podemos hacerla de una manera acrítica ni idealizada, ¿no? Sino como buscar esos problemas que a veces uno como que no se quiere, o por lo menos hablo por mí, no se quiere animar a meterse en esas discusiones para no dar más argumentos a los sectores que no lo hacen con una perspectiva de sacar una riqueza en el debate, sino de machacar y llegar a las conclusiones que ya tenían en todo caso. Claro. Pero a veces se encuentra cuando sigue leyendo un poquito más del PRT, o encuentra un artículo más, o encuentra un folletito más, un boletín interno que apareció por acá, etcétera, etcétera, y dice, mira, al final estos compañeros estaban ya en el 76 llegando a la conclusión que uno no se anima a llegar hoy, ¿no? O sea, ya están reflexionando sobre su propia práctica y sobre los problemas que tenían en ese mismo momento, y llegando a conclusiones
como esta que decíamos del Roby Santucho en el 76, diciendo, bueno, tuvimos un problema en la concepción de la guerra popular y prolongada. O sea, tuvimos un problema. Y tuvimos otro problema en nuestra apreciación orgánica de no volcar más militancia al Frente de Masas. Tendríamos que haber volcado más militancia ahí. Y eso lo dice Roby Santucho en marzo del año 1976, o en mayo, no recuerdo ahora. Entonces, me parece que, no, en marzo, perdón, del 76. Entonces, me parece que cuando uno aborda esa discusión lo tiene que hacer desde un punto de vista, uno lo tiene que hacer, creo yo que lo hacemos, asumiendo de que si el PRT convoca tanta debate, es porque hizo esas acciones. Si no, estaríamos estudiando, con todo el respeto de muchas otras organizaciones, grupos que pasaron a la historia por por tener la verdad sobre cómo era toda la situación, pero que bueno, no sé, digamos, no sé, que alguien me nombre 4 grupos de la izquierda revolucionaria más allá del PRT que tienen un peso para ser pero tan criticados. Y bueno, Sí, sí. la crítica al PRT es la crítica porque hizo, es la crítica porque llevó a fondo esas definiciones, como dice Pablo Pozzi, ¿no? Como el PRT llevó a fondo la lucha armada, obligó a todo el resto a posicionarse sobre la lucha armada. Si el PRT no hubiese hecho eso, posiblemente el resto seguía discutiendo sobre si era posible o no era posible. Mientras se discutía si era posible o no era posible, si era autodefensa obrera o si era acción armada o no, el PRT ya lo había hecho. Y obligó a todo el resto a lanzarse. Y así fue que se ganó a un sinfín de militantes de organizaciones que estaban discutiendo sobre si se podía o no se podía o cómo se podía. Fundamentalmente del PC y también varios peronistas, ¿no? Entonces, bueno, eso como un marco para decir que cuando uno se pone a debatir este aspecto, lo legal y lo ilegal, lo hace asumiendo de que el PRT fue y tiene ese peso por haber llevado esas acciones a fondo, ¿no? Y que si es ese objeto de estudio, lo es por ello, y no lo es porque planteó a ver cómo se podía hacer, sino porque lo hizo. Entonces, esa dificultad que tuvo entre lo legal y lo ilegal, yo creo que tiene algunas respuestas, o por lo menos algunos intentos de respuestas, que es que, como decíamos antes, primero dimensionemos que el PRT nació en el 65, o vamos a decir que nació en el 68, y vivió 6-7 años. O sea, no es que es una organización que uno puede decir, bueno, son las FARC colombianas que tienen años y años y van contrastando sus hipótesis con los cambios coyunturales, ¿no? O la propia historia del Partido Socialdemócrata Ruso, ¿no? Como, bueno, con años donde van conformando sus núcleos y van analizando los cambios, las coyunturas, pero entre, por lo menos hasta el 17, y después del 17 hay por lo menos una década y un poco más de conformación como partido, y que están inventando todo también, ¿no? Y el PRT no, son los años donde hay una velocidad y un cambio en esas coyunturas con un cuerpo militante que nació en la confrontación. Es un cuerpo, o sea, uno no puede, pienso yo, pensar que eso es algo menor. No. O sea, vos tenés una organización que se conformó a partir de la confrontación, a partir del fierrerismo en alguna medida, ¿no? Sí, Vamos a decir, ¿no? Y eso a veces no se plantea de esa manera, o como que no, en realidad, Pablo Pozzi, yo lo retomo mucho a Pablo, ¿no? Pero él dice, el PRT te ganaba el corazón y después te ganaba la mente. O sea, el PRT te ganaba esa voluntad, esa vocación de hacer, de decir y hacer, y después, bueno, después ibas, obviamente, después te ibas empapando ese marxismo revolucionario, el guevarismo, la estrategia, la táctica, el programa, todo ese glosario militante, ¿no? Y el PRT lo ganó ahí. Entonces, ganarse una militancia, construir una organización en esa perspectiva y meter luego la cuña de la legalidad, lo enfrentó a varios problemas. Y la discusión sobre lo armado fue quizás la principal. Yo ahí retomo a Pablo Bonavena, ¿no? Él menciona algo que para mí es provocador, pero que es justo, que él dice, no, el PRT no fue militarista, sino que al revés, le faltó militarismo. Es provocador en el sentido de que uno, ¿qué diría? Le faltó militarismo, o sea, ¿qué le faltó? ¿Hacer más militar, más acciones militares? No, Claro. Lo que le faltó fue un arte de la concepción militar. Le faltó Clausewitz, vamos a decir. Le faltó, Claro, una teoría de la guerra mucho más desarrollada, digamos. Más O por lo menos desarrollada, internalizada, quizá, digamos, ¿no? Exacto.
Y todos estos balances lo puede decir hoy uno, después de 40, 50 años. Sí, totalmente. Asumimos eso, digamos, ¿no? Y asumís eso y lo planteás en esa perspectiva con toda la... bueno, no me sale bien cómo decirlo, ¿no? Pero no quiero decir Sí, con el todo el respeto, el respeto. dolor. Sí, el respeto y Sí. también con la Y responsabilidad asumiendo también, que, ¿no? exacto, La ¿no? responsabilidad de que es un balance que no hacemos solamente para los libros, sino también para Exacto. pensar nuestra propia práctica militante, digamos. Bueno, ya, eso es lo vital, ¿no? Entonces uno lo asume desde esa perspectiva, ¿no? Y entonces el partido tuvo esa dificultad, quizás, como decíamos al principio, que la discusión sobre la legalidad fue la discusión que revitalizó el partido, ¿sí? La conformación del FAS fue la discusión y la herramienta que revitalizó el partido, que lo llevó a una lucha de masas, que no venía desarrollando antes. Es que es un partido que en el 55 venía desarrollando la lucha legal, ¿no? Como el PC, ¿no? O sea, nació en esa coyuntura. Y el aspecto legal fue la otra discusión que le llevó fue la otra discusión que le generó los mayores problemas. Y ese equilibrio, desde ya que fue tensionante, y desde ya que no generó generó los déficits más evidentes de la organización, ¿no? Y bueno, es totalmente contrafáctico, ¿no? Como pensar, bueno, si se podría, no se podría. Pero bueno, por lo menos en lo fáctico, uno podría decir que después de esas acciones, como decíamos antes, no hubo un repudio de la clase obrera con la organización. No, porque vos tenés, bueno, vos lo sabrás mejor, ¿no? La iniciación del MSB, tenés los congresos del FAS, tenés un intento de fusión que después uno puede decir, si va a dar, no se va a dar, ¿qué pensamos Montoneros? No, pero tenés un intento de fusión en el 76, que es la ola, Sí. O sea, y ahí no es que, no, ustedes hicieron lo de azul, no, para nada, o sea, y después otra cosa que quizás no es tan dimensionada en la academia, porque a veces no abunda la perspectiva militante, pero es que un partido que se dispone a la lucha por el poder, realiza sus acciones sin pensar que está pensando el PC. Si el PRT hubiese militado pensando qué pensaba el PC, y bueno, lo más probable es que hubiese sido una organización pequeña, que después terminó... No. Por eso fue lo que es, sino porque llevó adelante acciones sin pensar en qué pensaba, ¿no? Y después tenemos todo un ámbito más de otra discusión, que es cierta, bueno, si vamos a entrar en un balance con el PRT, podemos entrar en un balance con todas las organizaciones, ¿no? Totalmente. Y ahí pienso yo que a veces hay no sé si es una injusticia, ¿no? Pero se discute azul, se discute... Bueno, y hay una discusión sobre, por ejemplo, cómo se dirimieron las confrontaciones con los dirigentes sindicales, fundamentalmente el asesinato de Rucci, que es el 25 de septiembre del año 1973. O sea, no es que Rucci pasó en el 71 contra la... No. Entonces todas las organizaciones estaban desarrollando confrontaciones y todas las organizaciones tenían conflictos en esos ámbitos. Digo, ¿no? Totalmente. Entonces, poner solamente el balance en una, ¿sí? Pienso yo que muchas veces tiene como objetivo sacar las conclusiones que uno ya tenía, ¿no? Entonces, hay que asumir que todas las organizaciones transitaron esa discusión, todas las organizaciones transitaron esos debates, algunas las sortearon con mayor o con menor medida, las que plantean que esas acciones fueron despegadas de las masas, etcétera, podrán tener su validación, pero no son las organizaciones que resaltaron luego, o sea, no estamos haciendo un conversatorio sobre X organización, ¿no? No, totalmente. Y además, digamos, uno parte de la base, como vos decías, de un balance sobre los hechos también, ¿no? Que muestran que esas acciones de la organización, lejos de haber hipotecado al PRT, digamos, o sea, Sanidad y Azul, que son las más controversiales, después Montechingolo en el 75, ¿no? Lejos de hipotecar o de disolver a la organización o de alejarla de las masas, digamos, más allá de la discusión particular de cada una de las acciones, si fueron atinadas o no fueron atinadas y las consecuencias políticas que tuvieron en la coyuntura del momento, lo cierto es que la organización crece y es el periodo en donde mayor crecimiento tiene, digamos, ¿no? Totalmente. Uno ve que la organización cambia radicalmente, yo creo, por la buena lectura que hace de la coyuntura y la disposición a enfrentar
el difícil periodo de apertura democrática haciéndole honor a esa visión de utilizar toda la forma de lucha, más allá de que haya sido problemático, haya tenido tensiones, ¿no? Y ahí uno se da cuenta de que, bueno, sí, realizó las acciones de Azul, realizó las acciones de sanidad, pero al mismo tiempo, como estamos diciendo ahora, construyó el FAS, lanzó el movimiento sindical de base, un sinfín de herramientas de propaganda que estoy seguro de que muy pocas organizaciones revolucionarias, por lo menos en la historia argentina, han desarrollado, desde un diario como El Mundo, desde la revista Totalmente. Nuevo Hombre, Posición, bueno, digamos, un financiamiento, digamos, y apoyo a revistas como Militancia para la Liberación, etcétera, digamos, ¿no? Y acciones ligadas a las masas en el movimiento obrero, digamos, que le permitieron el crecimiento e incluso la apertura de zonas completas, como por ejemplo en Rosario, digamos, ¿no? Pero digo, al margen dicho esto, y haciendo justicia a la práctica y las consecuencias políticas que tuvo para la construcción de la propia organización de esa práctica, digamos, sí creo yo que hay algo que tiene que ver con esto que vos remarcabas recién y que marca Pablo Bonavena y que tiene que ver con la falta de internalización de una teoría de la guerra, de internalización de la propia estrategia de guerra popular prolongada. Creo que, y ahí si querés nos vamos metiendo ya en la parte de los balances, ¿no? Ahí hay una discusión que creo que, o un problema que creo que arrastra la organización y que uno podría decir tiene que ver con, puede ser una visión un tanto errada de la concepción guevarista de esta idea de que las acciones militares, digamos, son generadoras de conciencia y son generadoras todo el tiempo generadoras de efectos positivos en la coyuntura política para los revolucionarios, que es esta idea de que esta confianza absoluta de que la acción militar en el marco en la coyuntura democrática generaba un proceso de democratización constante, ¿no? Que por momentos se corroboró. Y en el 75 hay, por ejemplo, un hecho muy claro en Córdoba que ayuda al proceso de democratización, claro, pero que, digamos, esta idea de que las acciones armadas generan, digamos, una presión democrática o que es una herramienta para que va arrinconando constantemente al enemigo y que va obligándolos a generar o a dar concesiones democráticas, creo que es un poco problemática en la organización. Y creo que por momentos, digamos, pierde de vista de que hay acciones que, lejos de generar un proceso de democratización, pertrechan al enemigo y por una correlación de fuerzas negativa para los revolucionarios, ayudan a avanzar al enemigo en su estrategia de represión en los sectores populares, digamos, ¿no? Sí, sí, hay algo, sí, coincido con eso, hay algo de eso. Para mí lo que nos enseña Pablo Bonavena en ese sentido es para explotarlo más, es para profundizarlo más en la lectura, es para más riqueza del planteo, que pienso es importante, y que yo creo que se sintetiza muy cabalmente en cómo el partido a veces hacía esos balances, que era un fracaso militar, pero un triunfo político, ¿no? Como esa idea de, bueno, no logramos el objetivo militar, que puede ser X objetivo, de recuperación de armamento, expropiación, lo que fuese, pero es un triunfo político porque mostramos que estamos peleando, porque mostramos que el pueblo puede enfrentarse, ¿no? Mostramos que la organización está viva, ¿no? Y que hay un sector que confronta, ¿no? Esa idea del triunfo político pero derrota militar es la expresión más cabal de esa noción, ¿no? Es la expresión de que, voy a decirlo de una manera brutal, pero es que si uno va a la guerra tiene que ir a ganar, no puede ir a perder, ¿no? Porque se enfrenta a esa confrontación, ¿no? Sí, sí. O en los balances no puede, con todo lo doloroso que es asumir la brutalidad del enemigo, uno en los balances no puede, no es que no puede, ¿no? Pero digamos que no es lo central, argumentar la brutalidad represiva como el aspecto central del fracaso estratégico, ¿no? Sí, porque sí. en todo caso uno se propone esa confrontación, que es básicamente la destrucción de un Estado, de un sistema, de una confrontación con las Fuerzas Armadas. Entonces la brutalidad represiva
es algo previsible en todo caso, ¿no? Sí, sí. Y esta idea, y que creo que para mí ahí se expresa de manera más cabal la falta de internalización de la idea de guerra popular prolongada, de que quizá cambiar el enfoque estratégico o cambiar o para decirlo de otra manera, digamos, retroceder en el sentido de hacer acciones de acciones grandes, acciones pequeñas, digamos, Ajá. es perder la iniciativa política, digamos, cuando en También. realidad la lectura de la correlación de fuerzas en una concepción de guerra popular prolongada te tiene que llevar necesariamente a replegarte si eso es necesario, porque es prolongada, digamos, ¿no? Porque el triunfo no está a la vuelta de la esquina. Entonces, digamos, hay momentos en donde se pueden realizar grandes acciones y hay momentos en donde hay que leer la correlación de fuerzas y hay que plantear un estadio menor, digamos, de la guerra, y creo que eso el partido, digamos, se encuentra como en una espiral ascendente todo el tiempo de la estrategia de guerra, que lo lleva a considerar que retroceder en las acciones o plantear acciones menores, de acciones mayores, es perder la iniciativa política, digamos, ¿no? Exacto, sí, está eso. Yo pienso también que habría que darle un contexto en el cual, bueno, a veces hay algunos compañeros y compañeras que acusan a que el PRT no leyó a Gramsci, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pero ¿cuántos folletos gramscianos había en ese momento? Sí. Sería otra pregunta, ¿no? Muy poco, sí. Sí. Creo que los únicos que leían a Gramsci seriamente eran la gente de pasado y presente, ¿no? Claro, exacto, ¿no? Incluso a veces hay nociones que plantean, ¿no? Bueno, cuando en el cuarto congreso no había una concepción de la hegemonía. Bueno, no sé, como... Lo mismo quizás podemos pensar en términos de la teoría de la guerra, ¿no? En ese déficit. Pero sí, desde ya creo que está eso, ¿no? En un proceso de una espiral ascendente que uno podría denominarlo como un ofensivismo, ¿no? Siempre como en una graduación mayor, y que trae problemas, ¿no? Trae problemas. Otros problemas están vinculados a la experiencia de la Compañía del Monte, ¿no? Una experiencia que no los que estudiamos o estudian la Compañía del Monte sostienen, sino la propia militancia, ¿no? De haber violado las reglas básicas de la guerra de guerrillas, ¿no? Como la movilidad, la sorpresa, el atacar de noche el territorio de la guerrilla y de día es de los militares, ¿no? Y haber realizado algunas acciones que violasen, que no respetasen, vamos a decir, ese manual, también trae problemas. Entonces me parece que sí, que ese aspecto, esa esfera, es quizás la esfera más problemática del partido, del PRT. Es la esfera que, quizás saltándolo con algo que dijimos al principio, el PRT no retomó a fondo ese documento que es Pozzi, de las múltiples riquezas del marxismo revolucionario, y en todo caso se focalizó mayormente en una, ¿no? Y ahí yo pienso que sí, que es algo para profundizar con mayor lectura. Y que quizá no tuvo en cuenta una de las máximas más importantes del leninismo, que es que un partido revolucionario lo primero que tiene que sopesar es el momento del repliegue, ¿no? El momento del repliegue estratégico es lo que... poder detectar cuándo es el momento para replegarse es lo que no solamente le permite a una organización revolucionaria sobrevivir en un proceso de guerra popular prolongada, sino también leer los momentos políticos en función de la estrategia a adoptar, digamos, ¿no? Exacto. Pero bueno, dicho esto... No hay muchas nociones de repliegue en el PRT, ¿no? No hay muchas nociones, por eso quizás esta idea de ofensivismo es la que lo más lo caracteriza. Sí. Y sobre eso me parece que sí, que vale mayor estudio. Yo pienso ahí que si uno va a desarrollar una lectura global de las acciones, tiene que siempre encontrarle, ¿no? Ese contexto y ese contexto y esa proyección que tuvo el partido con un cuerpo militante que, dialogándolo con algunos compañeros que participaron de la experiencia, nos comentaban, por ejemplo, cómo Villa María estaba, la acción de Villa María estaba
estaba fechada para los primeros días de junio del 74, cuando muere Perón, 1 de junio de 1974. La fecha de Villa María rondaba ese calendario, vamos a decir. Claro. Y un sector de la militancia quería desarrollarla de igual manera, ¿no? O sea, imaginemos el desarrollo, ¿no? Y la noción, el cuerpo militante que tenía el PRT en ese momento, ¿no? Y tuvo que el partido desarrollar un debate profundo de por qué no era el momento de desarrollar Villa María los primeros días de junio, ¿no? Y así con varias acciones más, ¿no? Lo cual habla, bueno, de esta tensión, ¿no? Entre lo legal y lo ilegal, que es una tensión que solamente la recorren los agrupamientos que quisieron romper con la legalidad, ¿no? Los agrupamientos que no quisieron romper o no llevaron a fondo la ruptura con la legalidad no se enfrentaron a esta problemática. Claro, claro. Y pienso que el PRT tiene esa riqueza, ¿no? De haberse enfrentado, de haber innovado en ese campo, ¿sí? De haber retomado toda esa trayectoria de violencia política que se expresa en la resistencia peronista también, ¿no? O sea, no es que nace, sino que viene de una trayectoria política y más atrás también, y de llevarla y de organizarla y de llevarla a fondo, ¿no? Y es una trayectoria que no fue ensimismada en una estrategia, sino que buscó esas alianzas que decíamos en el FAS, y esto lo salto para retomar algo que no planteé en su momento, que es este vínculo con Montoneros y el Partido Comunista, vinculado también a estos debates sobre que el PRT se iba al Frente Populismo y toda la historia, ¿no? Para el PRT no había en Argentina un proceso de transformación que no involucre esas dos organizaciones. Punto. O sea, no es que no le buscaba mucha innovación ideológica. O sea, si vos querés hacer algo en este país, tenías que contar con el PC y con Montoneros. Listo. O sea, no había... No es nada loco, digamos, es algo bastante coherente, digamos, ¿no? Exacto, ¿no? Y esa discusión es una discusión que el PRT la asumió, la llevó adelante, incluso escribiendo cartas a las bases del PC, ¿no? Como dialogando con ese sector, ¿no? Como diciendo, su dirigencia plantea algo, pero con ustedes por la base nos vemos de este modo. En fin. Y esa definición, para algunos compañeros se la leía como, bueno, mirá, si dicen que no se puede hacer algo en este país sin estos dos partidos, y es porque siguen la estrategia del Frente Populismo. Claro, échale agua. Son los balances que hoy recorren, ¿no? Un sector de nuestra izquierda. Y bueno, en todo caso habría que preguntar a esos compañeros, o reflexionar, debatir, hacer una entrevista, bueno, entonces, ¿cómo era entonces el proceso? Si esas dos organizaciones no tenían un rol en un proceso revolucionario, ¿cuál es entonces el camino? ¿No? Y ahí pueden habitar un montón de respuestas que a veces carecen pienso yo, de mayores determinaciones, que bueno, que es la propia clase obrera como tal, ¿no? Ahí en un afluente revolucionario, ¿no? Bueno, pero esa clase obrera tiene representaciones, tiene historia, tiene tradiciones, y tratar hacer como que no existen, no es una respuesta posible, ¿no? No, porque además fueron sectores, tanto el PC como Montoneros, que tenían una inserción de masas en la clase obrera muy importante, y no contar con ellos en frentes políticos como un potencial Frente de Liberación Nacional y Social, e incluso en coordinadoras sindicales, etcétera, era realmente suponer o era dejar a un costado un sector muy representativo de la clase, digamos. Que nos guste o no, era muy representativo de la clase. Y después vienen las caracterizaciones de cuál es el sentido de la política que representan, pero no dejan de ser representativos de la clase, digamos. Totalmente. Sí, me parece que eso es algo evidente. Y luego, retomando un poco este problema de la legalidad y la legalidad, y todas las formas de lucha, yo pienso que, bueno, que eso también nos extrae, nos presenta a la discusión sobre la actualidad, ¿no? Así que tan cómodos podemos hoy, una mañana, dialogar sobre lo que se hizo bien, lo que se hizo mal en los años 70, o esos debates, esos balances, ¿no? Asumiendo que hubo hombres y mujeres que, como dice Vicente Cito Lema, dieron hasta sus huesos por una transformación radical de la sociedad, y asumiendo eso podemos conversar y dialogar sobre esos procesos,
bueno, también nos trae una reflexión sobre la actualidad, ¿no? Porque esa generación fue una generación que se parió a la lucha política en el marco de la confrontación violenta, ¿no? Parió de esa manera, ¿no? Como en el marco de ir a la universidad y que te agarre una noche de los bastones, o salir a una calle, a una protesta y que te asesinen un compañero. O sea, es moneda corriente, no es que era una situación que uno dice... Bueno, hace poco empezaron a circular unos videos a color que son hermosos sobre algunas confrontaciones o algunos eventos donde uno ve que la situación de la confrontación político-militar, de las clases, de esos enfrentamientos, son moneda corriente, ¿no? Totalmente. Y nuestra generación está parida a la lucha política por la llamada democracia, ¿no? Entonces, ahí hay una pregunta, ¿no? Ahí nosotros podemos hoy dialogar sobre todas esas contradicciones, problemas apasionantes para los que nos gusta dialogar sobre los 60-70, pero nos trae una pregunta hacia la actualidad, ¿no? Sobre si esa generación tuvo déficit en el equilibrio legal-ilegal, nuestra generación, que parió en la legalidad, podrá asumir esos déficits en una ilegalidad que hoy vemos que en América Latina empiezan a emerger sectores que se ubican por fuera de la legalidad y que están más preparados, vamos a decir, que el campo de los llamadas revolucionarios, revolucionarias, a ese tipo de confrontación. Y yo digo, nosotros vivimos un tiempo distinto, que si bien uno no podría decir esta es una única hipótesis estratégica para nuestro tiempo, pero al menos yo pienso que nosotros no vamos a repetir una experiencia de compañía de monte, ni vamos a repetir experiencias RPanas, por así decirlo, sino que vamos a tener que en nuestro tiempo asumir, en todo caso, ese documento de batimarxismo, asumirlo para nuestro tiempo. Y hoy nosotros nos vemos a situaciones como las de un motín policial, o sea que ese es el ámbito, si pensamos cuál es nuestra dinámica legal y ilegal. Y bueno, vos tenés un motín policial, por ejemplo, que te empuja a una confrontación en el marco de la ilegalidad, y eso es hoy, ¿sí? Eso es hoy. O sea, una discusión sobre la ilegalidad hoy en las organizaciones, los movimientos, no es pasar o no a la clandestinidad, es pensar cómo vamos a combatir al fascismo, por así decirlo, ¿no? Totalmente. Que si estuviésemos viviendo en Brasil, quizás a una compañía como Marielle Franco la asesinó el fascismo en la legalidad, ¿no? Y cómo hoy muchas organizaciones nos pensamos en ese ámbito, ¿no? Sí, es sumamente interesante, digamos, esa pregunta que haces y que la haces un poco también, digamos, en el documento, en ese artículo que bueno, invito a que lean. Sí, es un dossier que organizaron los compañeros y compañeras de revoluciones.net, que tiene muchos artículos muy interesantes. Tiene una entrevista de Hernán Ubiña y Antonella Álvarez a Vasco Sacoa. Hay un texto de Hernán Ubiña sobre la constelación armada sobre el PRT, un texto de Fede Cormick, un texto de Pavo Martínez, de Alejandro Berti, de Juan Manuel Ciucci. Hay un texto mío, hay mucha variedad, que invito a leerlo. Sí. Sí, y ahí terminás con esa misma pregunta, ¿no? Que a mí me parecía interesante terminar esta conversación con esa pregunta, que es, bueno, si estaremos nosotros como generación de jóvenes revolucionarios y revolucionarias a la altura de las circunstancias, digamos, en este desafío inverso, si se quiere, ¿no? Claro, es el mismo desafío, pero de manera inversa, ¿no? Exacto. Una generación que se formó en la legalidad, que se formó en esta idea de libertades democráticas, si se quiere, prácticamente incuestionables, y que, producto de la crisis que estamos viviendo, empieza a requebrajarse y empieza a plantear, digamos, escenarios en donde todas esas verdades innegables con las que nos formamos, a pesar de que siempre teóricamente, y un poco volviendo a lo que planteábamos, ¿no? Siempre teóricamente supimos de que la lucha por el poder implicaba necesariamente una lucha que tenía que combinar, y que tiene que combinar todos los aspectos habido y por haber, entre ellos el ilegal. Digamos, lo cierto es que cuando aparece una nueva situación, aparece un nuevo contexto,
digamos, bueno, eso que teóricamente lo sabemos por los libros, empieza a transformarse en un desafío real. Y esa pregunta de, bueno, ¿estaremos o no estaremos a la altura de las circunstancias? Me parece que es la pregunta que tenemos que empezar a resolvernos en un debate franco y en una práctica concreta que implique un montón de cosas, que no sabemos muy bien en qué va a terminar, pero que sí es un desafío que necesariamente tenemos que empezar a asumir, digamos, en la práctica cotidiana de nuestras organizaciones. Sí, exacto, coincido en, bueno, en abordar el problema en base a la etapa que estamos atravesando y darle la justa dimensión al problema para, bueno, para no asumir, en todo caso, tareas que corresponden a otras etapas, por así decirlo, ¿no? Como darle una justeza. Por eso cuando yo decía que lo legal y ilegal tiene ese déficit, eso me gustó mucho lo que planteaste, ¿no? Como esa contradicción inversa, ¿no? O sea, que hoy es a la inversa el problema que tenemos nosotros. Bueno, no desprenden las tareas del tipo pasar a la clandestinidad, sino nos plantean las tareas de cómo nosotros, un campo político, se va a confrontar con otro campo político que ya se está ubicando por fuera de la realidad, ¿no? Hay un compañero hace poco leía que decía algo muy interesante, que decía que, bueno, que todos estos fascistas que andan dando vuelta son todos locos sueltos, pero todos juntos son algo más peligroso, decía, ¿no? Sí, y me sí. pareció muy interesante eso que dijo. También podría pensarse en el sentido de que hay bolsonarismos, pero todavía no hay un Bolsonaro, ¿no? Podría ser como otra definición, ¿no? Totalmente. Y bueno, y nuestra generación que fue parida en ese contexto, que es un contexto totalmente distinto al que recorre América Latina, porque podemos hablar con la generación de compañeros y compañeras colombianos y colombianas, que ese contexto es el que viven hace años, y que recientemente sufrieron una nueva masacre, o con compañeros y compañeras peruanos, paraguayos, que su contexto de la confrontación es constante, ¿no? O sea, nos plantea esas preguntas a nosotros, ¿no? Y creo que, bueno, que es momento de darle actualidad, darle precisión, para pensar cómo esas confrontaciones que de seguro devengan, porque el macrismo como tal, como experiencia que favorablemente duró solo 4 años en nuestro país, cuando en otros países llevó etapas completas de reforma, ¿no? en esa sociedad. Bueno, esos 4 años de macrismo nos generaron que hoy tengas a un tipo en Mendoza que sale con una remera que dice 24 de marzo del 76, Día de Gloria, ¿no? Sí, sí, sí. O que tengas a muchos anticuarentenas que entre todas esas discusiones te plantean una perspectiva videalista, vamos a decir, Sí, ¿no? sí, sí, totalmente. Y Y ahí que hay esta una... derecha vergonzosa que hace muchos años no tenía eso, justamente, se generaba sí, temía de salir a decir soy un golpista, soy un fascista. Bueno, hoy no tiene tanto temor a salir, ¿no? Totalmente. Entonces, ahí nos plantea esas discusiones. Uno no puede, ahora en una charla, en una entrevista, decir, predecir cuáles van a ser la forma de confrontamiento con ese sector, pero al menos sí puede tener en cuenta que esos sectores hoy salen a la calle, hoy reivindican eso, mañana en una movilización de la izquierda pueden ir a atacarte, ¿no? Pueden ser grupos que vayan contra esa confrontación. Y bueno, y ahí es donde también las organizaciones que nos planteamos una defensa no solamente del orden democrático, sino también de una confrontación con ese sector, ¿sí? No es solamente, pienso yo, la defensa, que es vital, la defensa de las libertades democráticas, sino también no darle lugar, ¿no? No darle lugar. Pues cada vez que se cede a ese sector derechista, cada vez que se le deja un terreno para no ir a fondo en la confrontación, ese sector no es que se queda conforme porque no perdió, sino que va por más, ¿no? Va por más. Sí, totalmente. Entonces, ahí creo yo que nos plantea una tarea, que es la de, bueno, de ir pensando, ir reflexionando, ir pensando, ir construyendo nuestras discusiones sobre, bueno, si ese sector, vamos a decir, un neofascismo tiene actualidad en nuestro país, qué alcance puede tener, cómo nosotros y nuestras organizaciones vamos a poner un límite a eso, y creo que es una tarea importante y de primer orden, y que tenemos a muchas compañeros y compañeras latinoamericanos, nuestroamericanos, que tienen mucho para enseñarnos de eso, ¿no?
porque esos sectores son actores políticos hoy, en Totalmente. Brasil, en Colombia, en Perú, en Paraguay, sobre los cuales tenemos mucho, en México, mucho que aprender. Así que sí, me parece que tiene una actualidad enorme. Sí, totalmente. Y esto, digamos, y con esto cerrar, digamos, no solamente esa advertencia nos tiene que preparar para, como vos decís, digamos, construir las formas de enfrentar a esos sectores y este contexto nuevo que se abre, en donde la legalidad y la ilegalidad se van a combinar de manera probablemente novedosa, sino también asumir que aún habiendo nacido como generación de revolucionarios y revolucionarios en un contexto democrático, quedan muchas tareas de lo democrático, quedan muchas tareas de la construcción de frentes políticos, etcétera, que están pendientes y son deudas, digamos, ¿no? Sobre todo en este contexto. Y por eso celebro que esta actividad, como muchas otras que estamos haciendo, nos encuentre, digamos, a distintas organizaciones del campo popular revolucionario discutiendo, digamos, para adelante, ¿no? Y bueno, y ahí las tareas de empezar a construir caminos de síntesis que nos permitan encarar estos procesos con herramientas estratégicas mucho más sólidas de las que hoy tenemos, ¿no? Uh-huh. Sí, coincido. Me parece que la perspectiva de unidad es una perspectiva a defender, es una perspectiva a trabajar, a elaborar, y que tiene que ser una perspectiva unitaria, bueno, que conjugue los distintos carriles de las formas de lucha, por así decirlo, ¿no? Que conjugue esa unidad cotidiana en un trabajo político de base, que conjugue esa unidad cotidiana ampliando la mayor solidaridad en este contexto que atravesamos de pandemia con nuestra clase, que conjugue esa unidad en los intereses de confrontación de la clase trabajadora, que también construye su unidad en una perspectiva político-estratégica, ¿no? Es decir, de que se hagan las preguntas necesarias para nuestra etapa, que elabore las respuestas posibles para nuestra etapa, asumiendo las nuevas características que tenemos por delante. Y sí, creo que es una tarea de vital importancia, ¿no? Que no se reduce solamente al ámbito de la izquierda, ¿no? O sea, que la izquierda tiene una vacancia enorme, pero que no se reduce, o por lo menos es mi punto de vista, que no se reduce solamente a esa confluencia de la izquierda como tal, ¿no? Sino que a mí me apasiona, me gusta mucho, ¿no? La noción de la unidad de los revolucionarios, las revolucionarias. Es algo que me gusta, me parece que es un camino, ¿no? Pero también considero que esa unidad tiene que ser una unidad pensando en cómo esa unidad también es un polo de atracción y es un polo de irradiación a otros sectores que quizás uno, también, ¿quién es uno para decir quién es revolucionario y no es revolucionario? ¿No? Pero bueno, que irradia también a sectores de lucha, a sectores populares, que quizás son con los que uno no tiene hoy la mayor coincidencia, pero que retomando todo lo que charlamos antes, ahí son sectores con los que hay que vincularse y ganarlos, Sí, convencerlos y también dejarse de ser convencidos, ¿no? Por muchos planteos, ¿no? Y ahí la vigencia del FAS, ¿no? Y con esto terminamos, sí. ¿No? Y ahí la vigencia del FAS. Sí, ahí la vigencia del FAS como concepción, ¿no? De construir como concepción de construir un espacio político que tenga una proyección de transformación, que tenga una perspectiva de cambio radical de nuestra sociedad, pero anclada en su tiempo, en el estado de conciencia del pueblo, traccionando y por más, traccionando a transformar todo lo que deba ser cambiado, y que no se encierre en un ensimismamiento de los que supuestamente ya estamos convencidas de cómo tienen que ser las cosas, que son cosas que cambian constantemente también, ¿no? Entonces, creo que sí, que hay una actualidad del FAS como esa concepción, ¿no? Y esa riqueza me parece que hay que explorarla y llevarla adelante. Totalmente. Bueno, Lisandro, muchísimas gracias. Ustedes. Un abrazo. Nos vemos.